Hey, qué tranza, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Aquí Screamer 115, por fin les traemos la parte 2 de Screamer y Amane cuentan historias de terror, ¿verdad Amane? Así es, hoy traemos otras 4 historias de terror que están muy padres. Bueno, esperamos les gusten, pónganse cómodos, apaguen las luces y súbanle el volumen a sus bocinas que esto empieza ahora mismo. La primera historia se titula, El perro delator. Una pareja se muda a vivir a una casa de campo muy cercana al bosque. El marido comenzará entonces a pasear rutinariamente a su perro todas las tardes, hasta que unas extrañas desapariciones sacudirán el pueblo donde viven. Julián y Marta eran una pareja feliz que desde hace un año se había mudado al campo. El lugar era perfecto para que Julián se pudiera dedicar a escribir su novela sin ser molestado y Marta se dedicara a la pintura. Aquello era su afición y, desde hacía un par de años, su medio de vida, ya que había comenzado a exhibir su arte en diversas galerías y cada vez era más cotizada y conocida. Ambos estaban encantados con su nuevo hogar ya que estaban lo suficientemente cerca del pueblo como para poder realizar las compras o salir a cenar fuera, pero la finca era privada y eso les daba la privacidad que necesitaban para sus trabajos, y alejaban a visitantes molestos e inoportunos. La pareja además estaba muy enamorada y habían empezado a hablar de ampliar la familia. La idea de que sus hijos se criaran en un ambiente tan protegido y entre la naturaleza era algo que a ambos les encantaba. La convivencia además iba viento en popa. Julián era la persona más ordenada y disciplinada que Marta había conocido en toda su vida. Metódico y detallista, tenía una rutina casi militar. Todas las tardes salía a correr junto a su perro, un paseo que encantaba al animal porque siempre llegaba feliz y agotado de tanto esfuerzo. Sin embargo, la paz que tenían parecía estar a punto de acabar. Desde hacía varias semanas se habían empezado a dar extrañas desapariciones en el pueblo. Varios coches de turistas o gente que estaba de paso se quedaban estacionados por largos plazos de tiempo sin que sus dueños regresaran a reclamarlos. Eso al principio no parecía molestar a nadie, pero en un pueblo pequeño siempre se comenta todo y el misterio parecía ir a más cada vez. Ya eran más de una docena los coches estacionados en la gasolinera y calles más alejadas del centro. Llegó un punto en el que la preocupación de algunos habitantes fue tal que llamaron a la policía para que investigara los sucesos. Las autoridades poco pudieron aclarar del asunto. Los propietarios de los vehículos habían desaparecido e incluso había denuncias de familiares reclamando que se realizara una investigación. Lo único que pudo encontrar la policía fue restos de sangre en uno de los vehículos, poca cantidad, como si alguien hubiera arañado a su agresor y luego se agarrara al asiento. Los restos estaban deteriorados y en el pueblo no había equipo suficiente para hacer una prueba de ADN, por lo que llamaron a la ciudad para que mandaran a un investigador. Julián estaba muy preocupado por Marta y cada vez que ésta tenía que ir al pueblo, siempre se ofrecía a acompañarla. Aún así, pasados unos días, casi sin darse cuenta regresaron a su rutina. Hasta que una tarde, Julián había salido a su habitual paseo con el perro hacía casi 4 horas y Marta estaba muerta de miedo. Él siempre se negaba a llevarse su teléfono cuando salía a trotar, por lo que no tenía forma de localizarle. Llamó a un par de conocidos en el pueblo pero nadie parecía haberle visto. Estaba a punto de buscar una linterna para adentrarse en el bosque en su búsqueda cuando apareció cojeando por la puerta con el perro con la boca manchada de sangre. Estaba totalmente arañado y cojeaba de su pie derecho, pero lo más inquietante era un corte que Julián tenía en uno de sus brazos, un corte tan profundo y limpio que parecía hecho con algún tipo de cuchillo.
Marta le abrazó y le besaba muerta de susto. Mi amor, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo te has hecho esto? Estaba paseando con Cronos, el nombre del perro, cuando ha aparecido un jabalí. El animal debía estar herido o algo porque me ha atacado. Corriendo entre los árboles me he raspado con las ramas, hasta que me he torcido el tobillo y he caído al suelo. En ese momento el animal me ha herido en el brazo y, si no hubiese sido por Cronos, probablemente no lo hubiera podido contar. Se ha portado como un valiente atacando al jabalí y haciéndole huir. Marta estaba realmente asustada, casi pierde a su marido y no se había dado cuenta. El pobre debía haber pasado un calvario para poder llegar hasta su casa con esa torcedura en el tobillo. Llamó al médico del pueblo para que lo curase. El doctor no tardó ni 20 minutos en estar en su casa y diagnosticó lo que ambos se temían: tenía un esguince en el tobillo y necesitaría al menos 2 semanas de reposo absoluto si quería recuperarse del todo. Pero lo que más le llamó la atención al médico fue el corte del brazo. Nunca había visto un corte tan limpio, era casi perfecto. Cosió la herida y les prometió volver en un par de días para ver la evolución de los puntos y evitar que se infectara. Les dejó unas gasas limpias y un antibiótico, así como las indicaciones de cómo cuidar los cortes y el tobillo. Transcurrieron unos días y Julián se encontraba mejor. Aún no podía levantarse de la cama, pero los amorosos cuidados de Marta le estaban ayudando a recuperarse muy rápidamente. El que parecía otro era Cronos, el perro. No quería comer nada y cada vez estaba más agresivo. La verdad es que Marta nunca se encargaba del perro, era Julián quien siempre le daba de comer y le sacaba a pasear. Cronos era un imponente ejemplar de Doberman, una raza de perro que requiere mucho ejercicio, y Marta lo sabía. Así que, aprovechando que Julián se durmió una siesta, decidió salir a pasear con el animal. Un paseo no muy largo, ya que le daba miedo adentrarse en el bosque sabiendo que el jabalí podía seguir por allí. Le puso la correa y casi sin darse cuenta el animal comenzó a guiar el camino. Marta podía a duras penas seguir el ritmo del perro que tiraba con fuerza de la cuerda que le sujetaba. La estaba adentrando en el bosque más de lo que ella quería, pero era incapaz de sujetar al animal y esperaba que éste se cansase de remolcarla. Hasta que finalmente el animal se soltó y salió corriendo. Marta corría detrás de él, pero Cronos era mucho más rápido. Por suerte para ella, unos 50 metros más adelante había una pequeña cabaña, casi escondida entre las rocas, en la que se adentró el perro. Probablemente era la cabaña de un cazador y el animal la había llevado allí guiado por el olor de algún animal muerto. Al acercarse, un fuerte olor a podredumbre le golpeó en la nariz. Era el mismo olor que tiene la carne al descomponerse. Era tan insoportable que ni tapándose la nariz podía disimularlo. Empezó a gritar desde fuera de la cabaña para que saliera el perro, pero este no obedecía, por lo que al final tuvo que ser ella quien entrara. Todo estaba bastante oscuro, pero pronto se dio cuenta que Cronos estaba a pocos metros de la entrada comiendo algo en el suelo. Cuando se acercó pudo ver que lo que parecía un bulto era en realidad el cuerpo de una persona. Asustada, comenzó a andar hacia atrás hasta que sin darse cuenta se tropezó contra un armario. El golpe provocó que un par de frascos de cristal cayeran al suelo. Al estallar contra el pavimento, decenas de ojos humanos salieron rodando por el suelo y se levantó un fuerte olor a alcohol. Marta comenzó a vomitar. El espectáculo era repugnante y cuanto más se fijaba en el interior de la cabaña, más macabro resultaba todo. Había restos humanos desperdigados por toda la cabaña. Sobre una mesa de madera había varios tipos de cuchillos y hachas con los que alguien parecía haber estado descuartizando a sus víctimas.
En una de las esquinas había algo que enseguida le resultó familiar a Marta, una motosierra que ella misma había regalado a Julián y decorado con sus pinturas para simular un simpático pez sierra. Todo empezaba a cuadrar en su cabeza, los metódicos paseos de su marido cada tarde, la forma en la que el perro la había guiado directamente hasta el lugar, cómo el animal se había negado a comer durante días y cada vez estaba más agresivo, las desapariciones que habían comenzado poco tiempo después de su llegada al pueblo. Marta lo sabía, no necesitaba que nadie se lo confirmara, su marido era un asesino y utilizaba esa cabaña para descuartizar y esconder los cadáveres de sus víctimas. Cada insignificante detalle que antes había pasado por alto, parecía llevarla siempre a la misma conclusión. Asustada, salió corriendo en dirección al pueblo, no era complicado para ella guiarse por la zona porque había un par de montañas que le servían de guía y la orientaban en la dirección correcta. 1 hora y media después regresó a la cabaña con una docena de hombres del pueblo entre los que estaban un par de policías. Al llegar allí, más de uno de esos hombretones de campo empezaron a temblar como niñitas. Al iluminar el interior de la cabaña con sus linternas, el espectáculo que vieron les heló la sangre. Todo era mucho peor de lo que había descrito Marta, había restos humanos de al menos 20 personas, algunos habían sido preservados en alcohol y otros colgaban de ganchos con el cuerpo parcialmente devorado por el perro. Un policía se acercó al cuerpo que había tendido en el suelo, era el más reciente y parecía que le habían asesinado y habían tenido que salir huyendo, en una de sus manos sujetaba un revólver al que le faltaban un par de balas, probablemente había disparado al asesino cuando éste le sorprendiera investigando en su cabaña. El hombre era el investigador enviado desde la ciudad y parecía que la causa de su muerte había sido que Cronos lo había mordido en la garganta arrancándole la yugular. A los pocos minutos un dispositivo policial se presentó en la casa de Marta y Julián, pero Julián había desaparecido del lugar dejando todas sus pertenencias. Probablemente el perro, al regresar a casa con la boca ensangrentada, le advirtió que su guarida había sido descubierta, o tal vez es porque en un pueblo pequeño siempre se comenta todo. Segunda historia, Hanako-san, la niña del baño. Cuidado, tal vez sea el espíritu de Hanako-san. Una niña que murió en el colegio y espera encontrar a alguien con quien vengarse. Hanako-san es una niña fantasma adolescente en algunas versiones que acecha en los baños de las escuelas japonesas. Los japoneses la llaman Toire no Hanako-san, que literalmente significa Hanako del baño. Ella tiene el pelo ligeramente corto, negro y lacio, usa una falda roja y su mirada, según cuentan, es capaz de helarle la sangre al más valiente. Habita el tercer cubículo de los baños del tercer piso. En otras versiones de la leyenda, el cuarto cubículo. Ya que, en Japón, el 4 es considerado un número maldito por su semejanza fonética con la palabra shi muerte. Su espíritu generalmente pena en los baños de mujeres, pero no son pocos los casos de chicos que han salido despavoridos por encontrársela en medio del mal olor, la humedad y la penumbra, ya que ella suele preferir los baños descuidados y poco iluminados, por lo cual los profesores, aprovechándose del miedo que inspira Hanako-san, recomiendan a sus alumnos mantener limpios los baños. El riesgo de encontrarte con Hanako-san es mucho mayor si estás solo o sola, entonces, ni pienses en abrir la tercera o cuarta puerta, porque allí la vas a hallar, y la mirada que te dedique rondará tus pesadillas por el resto de tu vida, puesto que la habrás hecho enfurecer al irrumpir su privacidad, eso si consigues sobrevivir.
Por otra parte, cuentan que, si no abres la puerta 3 o 4 pero sientes una presencia en el baño, muy probablemente se trata de Hanako-san. ¿Existe forma de averiguarlo? Por supuesto, provocándola, incitándola a manifestarse, para lo cual puedes tocar la puerta 3 veces, llamarla por su nombre, o hacer la pregunta clave. Hanako, ¿estás allí? No es seguro que te responda, aunque si lo hace, la mayoría de versiones cuentan que dirá con voz baja y calmada: sí, estoy aquí. Una vez que sepas que está allí, realmente tendrías que tener agallas para abrir la puerta, pues estará aún más enfadada que en los casos de quienes abren la puerta sin haber preguntado. No obstante, si tienes un examen en el que hayas obtenido la máxima nota, puedes estar tranquilo, pues se dice que Hanako-san se calma y desaparece desvaneciéndose cuando ve que eres un gran estudiante. Sin embargo, una versión afirma que ella, tengas o no el examen, desaparecerá metiéndose en el inodoro y accionando la válvula. Ahora bien, hasta ahora solo se ha presentado la visión más extendida de la leyenda, ya que existen conocidas variaciones en las que Hanako-san se manifiesta de formas sencillamente aterradoras. En la prefectura de Yamagata, cuentan que Hanako-san no siempre responde con voz calmada, puede responder con voz ronca, como de poseída por el diablo, y entonces, aunque no mueras, podría atacarte o asumir un aspecto tan monstruoso que necesites varias visitas al psicólogo, o bien, según otra creencia de Yamagata, es mejor que jamás abras la puerta, pues Hanako no es una niña sino un demonio que emplea voz de niña para que los curiosos caigan y se queden helados al ver que en realidad se trata de un engendro con 3 metros de altura y 3 asquerosas y viscosas cabezas de lagarto. En cierta escuela de la ciudad de Kurosawajiri, cuentan que, si te metes al cuarto cubículo y dices 3 veces Ichiban me Hanako-san, Niban me Hanako-san, Sanban me Hanako-san. Primera Hanako, segunda Hanako, tercera Hanako, una mano blanquecina aparecerá por encima de la puerta del baño, resplandeciendo espectralmente con su luz de ultratumba. En una escuela de la ciudad de Yokohama, los alumnos creen que, si vas al cuarto cubículo del baño de los chicos y le das vueltas al inodoro unas 3 veces o más mientras insultas a Hanako-san, una mano ensangrentada ascenderá desde el hueco del inodoro e intentará atraparte. Diferente a las anteriores, en muchas escuelas de Japón existe la superstición de que, si te raspas la rodilla en el patio de la escuela, te podría salir el temido hongo Hanako, el cual es como una mancha blanquecina que, según cuentan, de alguna u otra forma te transmite Hanako-san desde su costra, puesto que esta está llena de ese tipo de hongo. Probablemente te preguntarás cuál es el origen de Hanako-san, y desde cuándo empezó a hablarse de ella. La verdad es que esta chica fantasma ha estado en boca de los japoneses desde la década de los 80, ya que en ese entonces emergió la leyenda propia de la cultura popular urbana. No obstante, hay quienes dicen que ya en los años 50 se hablaba de Hanako-san, aunque mucho menos. En cuanto a su origen, se han planteado las siguientes versiones. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hanako-san estaba jugando a las escondidas cuando ella y los demás alumnos fueron sorprendidos por una alarma de bombardeo, y entonces ella se escondió en el baño y allí murió cuando las bombas enemigas la volaron en pedazos. El padre de Hanako-san era un sujeto abusivo, violento, pervertido y medio loco, que cierto día enfurecido la persiguió para matarla, dándole muerte en un baño después de que ésta se escondiera allí. Hanako-san murió en un accidente.
Unas versiones en Fukushima dicen que se cayó por la ventana de la biblioteca de la escuela. Otras, más coherentes, que se cayó por la ventana del baño. Parecida a la del padre, una versión cuenta que la madre de Hanako tenía problemas mentales y estaba perdiendo progresivamente la cordura, hasta que un día perdió la razón e intentó matar a su hija, dándole muerte en el baño, lugar en el que Hanako se había escondido. La más siniestra de las versiones, cuenta que la escuela, muy probablemente un internado de Hanako, estaba en un área boscosa, y Hanako había salido a dar un paseo entre los árboles, cuando de pronto se percata de que un hombre con un hacha en la mano la estaba mirando en forma perversa y malintencionada, ante lo cual ella se asustó y echó a correr rumbo a la escuela, que al parecer estaba casi vacía en esos momentos, ocultándose en un salón, donde estuvo agazapada hasta que, ante la proximidad de las amenazantes pisadas, corrió rápidamente al baño, donde se ocultó en el cuarto cubículo, cerrando la puerta con picaporte. Sin embargo, el hombre escuchó el ruido de la puerta y, sabiendo dónde se escondía, dijo en voz alta: "Hanako-san asobimasou. Vamos a jugar, Hanako". Y entonces comenzó a fingir que la buscaba, hasta que llegó al baño y a hachazos destrozó la puerta del baño y él despedazó a Hanako. Por último, algunos creen que Hanako se suicidó en el baño, cosa que sí es creíble puesto que Japón tiene uno de los mayores índices de suicidios, incluyendo casos de adolescentes y niños, los cuales algunas veces se han matado por la presión social en torno a la obtención de buenas notas, tales como las que hacen que Hanako se desvanezca. ¿Será por coincidencia? Tercera historia, la Kuchisake Onna. La mujer con la boca cortada es una leyenda de la mitología japonesa. Trata sobre una mujer que fue asesinada y desfigurada por su esposo, convirtiéndose en un espíritu demoníaco. Kuchisake Onna, la mujer con la boca cortada, es una leyenda de la mitología japonesa. Trata sobre una mujer que fue asesinada y desfigurada por su esposo, convirtiéndose en un yokai espíritu demoníaco que regresó para vengarse. La leyenda dice que hace mucho tiempo había una preciosa pero vanidosa mujer que se casó con un samurái. La bellísima mujer era pretendida por muchos hombres y acostumbraba a engañar a su marido. El samurái sabía de las infidelidades de su esposa, por lo que un día, en un ataque de celos y furia, le cortó la boca de un lado a otro mientras gritaba: "¿Piensas que eres hermosa? ¿Quién va a pensar que eres hermosa ahora?". Se dice que desde entonces una mujer con la cara tapada por una máscara como la que usan los cirujanos, vaga por las calles de Japón. Cuando encuentra a un hombre joven, mujeres según otras versiones se acerca y les pregunta con el rostro cubierto: "¿Soy hermosa?". Atashi Kirei. Recordemos que en Japón el uso de máscaras para evitar enfermedades y no respirar el aire contaminado es bastante habitual, por lo que los chicos normalmente, al ver sus bonitos ojos y sus suaves rasgos, responden que sí. En ese momento la mujer retira la máscara, dejando al descubierto la horrible hendidura que se extiende de oreja a oreja con una escalofriante sonrisa. Y les pregunta de nuevo: "¿Y ahora? ¿Koreremo?". Todo aquel que dice que no, se asusta, grita o muestra el miedo en su cara es atacado por el espíritu, que con unas tijeras gigantes les corta la cabeza. Si la víctima responde de nuevo que sí, solamente le cortará la boca de lado a lado para que sufra su misma suerte.
En otras versiones, si respondes afirmativamente las 2 veces, la mujer te seguirá hasta la puerta de casa, donde te asesinará igualmente, ya que kirei en japonés para hermosa o linda es muy parecido a decir kire, que significa cortar. Existen otras versiones en las que si respondes que sí cuando ella se quita la máscara, te dará un brillante y valioso rubí cubierto de sangre y se irá. Es imposible escapar de Kuchisake Onna, puedes salir corriendo pero aparecerá frente a ti de nuevo. Hay varias formas de escapar que varían según la versión de la leyenda. Puedes contestar con otra pregunta y yo soy hermoso. Eso confundirá al espíritu, que se quedará pensativo dándote tiempo a escapar. También puedes llevar dulces contigo y se los tiras o simplemente se los ofreces, quedará contenta con el regalo y te permitirá marcharte. Cuarta y última historia, el Puente de los Lamentos. Una de las leyendas urbanas más aterradoras y difundidas en Estados Unidos cuenta la historia de un puente, en el que si detienes tu vehículo por la noche, podrás escuchar los lamentos y llantos de un bebé. ¿Te atreverías a comprobarlo? Tom viajaba de noche por una carretera comarcal de Ohio. Era un viaje tranquilo y, por qué no decirlo, tal vez un poco aburrido. Para entretenerse había sintonizado una frecuencia de radio en la que un loco predicador hablaba de la salvación eterna, por supuesto después de hacer una generosa donación a su iglesia. Tom solamente de escucharle se estaba poniendo enfermo. ¿Cómo podía existir gente que le creyera? ¿No estaría prohibido vender productos falsos como las astillas de la Cruz de Cristo o las lágrimas de la Virgen María? Estaba tan indignado que casi no se dio cuenta de una jovencita que caminaba por el arcén de la carretera y le hacía gestos para que se detuviera. Casi frenando en seco, Tom detuvo su vehículo pocos metros por delante de la chica. Cielo, ¿cómo se te ocurre caminar sola a estas horas con el frío que hace? He estado a punto de llevarte por delante con mi coche, dijo Tom mientras reducía el volumen de la radio. Gracias por detenerse, señor. Tengo mucha prisa porque mi bebé me está esperando. Se me ha hecho de noche y nadie se ha detenido para ayudarme. Usted debe ser la tercera persona que veo en media hora y el primero que me ayuda. No te preocupes, si no me desvía mucho del camino te acercaré a tu casa. Tom no acostumbraba recoger autoestopistas y probablemente si no hubiera estaba tan absorto con el programa de radio que escuchaba no se hubiera arriesgado a detener su vehículo para ayudar a una desconocida. En todo caso, al ver la cara de preocupación de la que parecía casi una niña y escuchar la historia de que debía reunirse con su bebé, se conmovió. Hola, me llamo Tom, no sé cómo no te has congelado en una noche como esta, le dijo mientras le ofrecía una sonrisa. Muchas gracias, Tom. Soy Sarah. No tenía previsto caminar hasta tan tarde. Realmente no estoy lejos de casa. Solo hay que llegar al próximo puente, que está a un par de kilómetros. Allí está mi bebé esperándome. Tom no se atrevía a preguntarle la edad a la chica. Le había dejado impresionado que nombrara 2 veces a su bebé, pues no aparentaba tener más de 14 o 15 años. Fijándose un poco en las ropas de Sarah, se dio cuenta que probablemente perteneciera a algún tipo de congregación amish, porque sus holgadas vestimentas parecían casi sacadas del siglo pasado. Estaba confuso y no sabía qué tema de conversación sacar, pues aunque se moría de ganas de comentar con alguien las estupideces que pregonaba en su discurso el predicador, sabía que los amish eran bastante religiosos y lo que menos pretendía era incomodar a la chiquilla.
Casi sin darse cuenta se creó un incómodo silencio que duró un par de minutos hasta que... «Es aquí», dijo la chica al acercarse al puente que le había mencionado antes. Tom redujo la velocidad del vehículo hasta que, como por arte de magia, al situarse sobre el puente, el coche se detuvo solo. Las luces, las radio y la calefacción se apagaron y por más que trataba de arrancar nuevamente le resultaba imposible. Y entonces sintió algo a su izquierda. Era como si todos los animales que habitan la noche se hubieran puesto de acuerdo para hacer un silencio absoluto. No se escuchaba nada, ni tan siquiera el viento mover las hojas de los árboles cercanos. Cuando de repente un suave llanto se empezó a oír, era como un susurro que cada vez se hacía más fuerte. Bajó la ventanilla para escuchar mejor y cuando se dio la vuelta vio que la chica ya no estaba en el asiento del copiloto. Era verdaderamente extraño, porque no había escuchado abrirse o cerrarse la puerta de su acompañante. También le resultó raro que se fuera sin despedirse, pues se había mostrado muy educada durante los escasos minutos que la había conocido. Pero lo que verdaderamente le atormentaba era ese llanto que cada vez era más intenso, como el de un bebé que lleva desatendido horas. Bajó del vehículo y se acercó al borde del puente donde parecía que se escuchaba con mayor intensidad. No había duda, provenía de debajo del puente. Tom no era un hombre valiente, pero se encontraba como hipnotizado por los quejidos de lo que parecía un bebé. Pensó que tal vez Sarah había bajado a atender a su hijo y por eso, con las prisas, no se había despedido, así que regresó a la entrada del puente y bajó al río por uno de los laterales. Descendió hasta encontrarse cerca del río, el lugar del que parecía provenir el llanto. Misteriosamente, y aunque no podía ver nada, cada vez podía escuchar con más claridad el lamento del bebé. Era extraño porque parecía provenir de las aguas y por más que miraba junto a su lecho no podía ver nada, pero entonces lo sintió. Como si una fría aguja de hielo se clavara en su espalda, le sacudió un escalofrío que le dejó prácticamente petrificado. Podía notar cómo alguien le miraba desde el puente, una mirada fija que le helaba la sangre. Lentamente levantó la cabeza para ver quién le vigilaba y cayó al suelo de la impresión. Colgando del puente se encontraba el cadáver de Sarah, que parecía haberse ahorcado con una cuerda atada a la barandilla del puente. Sus fríos ojos de muerta le miraban fijamente, su rostro tenía una extraña mueca de dolor y su boca parecía desencajada, pero lo más aterrador estaba por llegar. Porque aunque Sarah parecía llevar varios días muerta en el lugar, empezó a moverse. Un brazo se extendió y con un dedo señaló el lecho del río. Tom aún desde el suelo estaba tan petrificado por el miedo que no se atrevía a moverse, pero como la luz atrae a los insectos nocturnos, casi sin poder evitarlo giró su cabeza hasta mirar al lugar donde apuntaba el dedo en descomposición de Sarah. En el agua podía verse el cuerpo de un recién nacido flotando boca abajo y una vez más escuchó el llanto desconsolado. El miedo dio camino al pánico y el terror que antes le paralizaba ahora le obligaba a correr tan rápido como podía. Subió tropezando por la cuesta por la que había descendido al cauce del río y se metió nuevamente en su coche. Pero no arrancaba y cada vez se escuchaba más cerca el llanto del niño y el lamento del espíritu de Sarah. Totalmente desesperado empezó a empujar el vehículo que, tan misteriosamente como se había apagado, se encendió solo al cruzar el puente. Subió al coche y condujo tan rápido como pudo para escapar del puente de los lamentos. Leyenda de los puentes del llanto del bebé.
Es una de las más conocidas en Estados Unidos y tiene especial difusión en el estado de Ohio, donde prácticamente todos los puentes de construcción antigua tienen su propia leyenda. La mayoría de estas historias tiene un punto en común: una madre demasiado joven que tras ocultar su embarazo decide arrojar a su bebé recién nacido al río desde un puente para que sus padres no la descubran. El bebé muere ahogado o golpeado por las rocas según la versión, y la madre sufre tal sentimiento de culpa que acaba suicidándose ahorcándose desde una viga del puente o lanzándose al río ella también. Desde ese momento el alma en pena del bebé no cesa de llorar cada noche y el espíritu de la madre trata de encontrarlo a la orilla del río o busca ayuda de los conductores que circulan sobre el puente. En casi todas las versiones, si detienes el vehículo sobre el puente y te paras a escuchar, podrás oír el llanto, y lo que es más escalofriante, tu vehículo se detendrá y no podrás arrancarlo de nuevo. La única forma de ponerlo en marcha nuevamente será empujarlo hasta cruzar completamente el puente. Existen muchas variantes de esta leyenda. En algunas el espíritu de la madre y el niño te pueden llegar a incitar a suicidarte, ahorcándote como lo hizo la madre, o simplemente saltando al río donde las frías aguas o un golpe contra las rocas acabarán con tu vida. En otras versiones se habla de un orfanato que se incendió y los niños, asustados al escapar, acabaron ahogándose en el río. Por eso es posible escuchar más de un lamento. Bueno, eso fue todo, amigos de YouTube, espero se hayan quedado hasta el final del vídeo, espero les haya gustado mucho las historias, que tengan muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estén viendo este vídeo. Bueno, me despido, amigos, adiós. A continuación, mi amorcito saldrá hablando con su voz original. Tiene un mensaje para ustedes. Bueno, espero les hayan gustado las historias de terror. Me despido, cuídense, amigos, adiós. Hey, ¿qué tranza? Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí Screamer 115. ¿Les gustaron las historias? Espero que sí. Bien, el motivo de que mi voz se escuche en este momento es de que quiero pedirles una disculpa por no haber subido nada en 2 semanas. Esta semana es la en la que voy a empezar a subir estas historias de terror. Quiero pedirles una disculpa porque, como ya les dije, no he subido nada, pero es que no he tenido chance. Sinceramente no he tenido chance de hacer nada porque en primera trabajo y mis horarios son muy variados y he tenido que saltear los videos por eso mismo. Dos, tengo que hacerme cargo de mi señora, de mi novia, como le quieran decir, y pues no tengo chance lamentablemente de hacer nada. Tercero, a mí me gusta siempre que grabo un video, a mí me gusta mucho gritar, decir desmadre y medio cuando las cosas no me salen cuando yo quiero. El problema es que no vivo solo y eso fastidia y irrita a la gente que vive conmigo cuando grito o algo por el estilo. Y esa es la bronca. Bueno, amigos, es lo único que quería decirles. Perdónenme por favor, pero ya les juro que voy a empezar a subirlos como prometí, un video a la semana, o en esos tiempos que no tengo nada que hacer, unos 2 videos, ¿ok? Abrazos y besos a todos. Adiós.